Benelli nos ha pasado la TRK 502X para hacer un video y el review de esta moto. No nos ha puesto condiciones, por lo tanto hemos sometido esta moto a duras pruebas. Si quieres ver el video, acompáñanos. Benelli ha llegado a Chile para revolucionar el mundo de las motos, con esta trail que está apostando a ganador. En Europa ya es furor. Vamos a conocer qué tal es esta Benelli TRK 502X. La TRK 502X de Benelli cuenta con un motor bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos, con una potencia de 48 caballos de fuerza a 8500 RPM y un par motor de 46 Nm a las 6000 RPM. El chasis es el mismo de su antecesora, la 502. Su suspensión de tipo invertida consiste en unas horquillas de 50 mm y un recorrido de estas de 150 mm. Su freno delantero consta de un sistema de doble disco con un diámetro de 320 mm mordido por una pinza de anclaje radial Benelli de 4 pistones con sistema ABS Bosch desconectable. La llanta delantera es de rayos y de 19 pulgadas, montando unos neumáticos Metzeler Tourance de 110/80 R19. El freno trasero cuenta con un sistema de disco de 260 mm de diámetro, mordido por una pinza simple Benelli, también con ABS desconectable de marca Bosch. Su llanta trasera es de 17 pulgadas, montando los Metzeler Tourance de 150/70 R17. Su suspensión trasera consta de un monoamortiguador progresivo con un recorrido de 50 mm, completamente regulable. La moto cuenta con un nuevo tubo de escape en alto para despegarla del piso y nos brinda un sonido más grave. Esta versión cuenta con un caballete central, esencial en el caso de mecánica rápida en ruta. Con un depósito de combustible de 20 litros, esta moto nos brindará una muy buena autonomía. Podemos ver además que Benelli nos proporciona una toma de corriente tipo USB de 12 volts, ideal para cargar tus accesorios mientras conduces. Su peso en orden de marcha ha aumentado a 235 kilos a comparación de la versión asfáltica. El motor también ha sido mejorado electrónicamente a comparación del modelo anterior, lo cual hace que el escalonamiento de la potencia sea más progresivo. Algo importante de mencionar es que su caja de cambio ahora tiene una relación más corta, lo que hace que los cambios sean más escalonados y entren con mayor facilidad. ¡Qué detalles, ¿no? Esta moto promete, pero ¿cómo nos veremos montados sobre ella? Considerando los 850 milímetros de altura de su asiento, mi experiencia en cuanto al montaje de la moto es que yo midiendo 1,73 m, la distancia de cómo quedo en el suelo es esta, con la punta de mis pies. Ahora les vamos a demostrar con Nicky Rose, que mide 1,81 m, el cómo queda una persona montada arriba de la moto con esa altura. Como pueden ver, la posición de una persona de 1,81 m queda tocando prácticamente con todo el pie, y yo quedaba que mido 1,73 m, quedo con la punta de los pies. Ahora, lo que queremos mostrar también, que muchas veces se preguntan cómo quedará la moto al ir con copiloto, con mochila, como decimos acá en Chile, les vamos a demostrar cómo queda el conductor con su copiloto. Acompáñame, Nicky. Esa sería la posición en la cual quedan los dos pilotos arriba de la moto. La posición, una vez montada la moto, es totalmente ergonométrica. Si ustedes se fijan, la posición de los brazos queda en una forma relajada, al igual que los pies. Esto ya que las estriberas de la moto no quedan tan atrás, no quedan posicionadas tan atrás, lo que te permite quedar cómodamente sentado. Vuelvo a reiterar, yo que mido 1,73 m quedo en esta posición. La altura para mirar sobre el parabrisas que trae la moto es perfecta. Sí, lo que echaría yo de menos es que tendríamos que colocarle una extensión para que el viento, cuando uno hace autopista, carretera, pase por sobre encima de uno, ya que a la altura de uno, si bien saca el aire, sigue chocando un poco con el casco, pero eso es solucionable solamente con una extensión. Podemos ver de que el manillar está correctamente a la altura, el tablero queda en una posición totalmente
perfecta al mirar hacia adelante, lo que no te hace sacar la vista tan hacia abajo, sino que es solo mirar y levantar la vista. La posición de los espejos me gusta bastante. Yo sí echaría de menos de que a lo mejor el espejo fuera un poco más grande, más amplio, digamos, ya que la forma que tiene, pero tal vez uno podría reemplazarlo, pero eso sí podría ser de que fuera un poquito más grande. Ahora quiero que ustedes vean la diferencia entre mi posición con la posición que adopta una persona que es más alta. Como ustedes pueden ver, al adoptar la posición en la moto, sigue manteniendo la posición ergonométrica. La espalda queda recta, lo que permite tener un mejor control también inclusive de la moto, y el asiento nos da la posibilidad de tanto acercarnos hacia adelante como corrernos un poco más hacia atrás. Nicky Rowe, córrete un poquito más hacia atrás. Muchas gracias. Entonces, si ustedes se fijan, me voy a cruzar. La posición sigue siendo ergonométrica, como le dije anteriormente, y la posición de los brazos queda bastante relajada y descansada. Ya pues chicos, ahora solamente lo que nos queda es salir a probar asfálticamente y off-road esta moto, para lo cual los invitamos a seguir viendo el video. Bueno, ya estamos en carretera, chicos, montados arriba de la moto, de esta Benelli TRK 502X. Voy acompañado, voy con mi copiloto, Nicky Rowe, y nos dirigimos en este momento para hacer también la prueba que es off-road. Lo que podría decir, que mi apreciación es que aparte de ser rápida, tiene la confiabilidad de poder adelantar y retomar perfectamente las marchas y la velocidad. La potencia realmente se nota en esta moto. El tablero se ve correctamente, como dije anteriormente. La luz del sol no hace que no se vea la luz del tablero, la cual su lectura es correcta. Vamos subiendo ya para tomar rumbo hacia el lugar off-road, como dije anteriormente. Vamos a ver cómo responde a la salida aquí. Ya deberíamos ir retomando. Retoma perfecto. Me he dado cuenta de que las revoluciones alrededor de los 100 km por hora es de 5000 revoluciones por minuto. Me siento muy cómodo en esta moto. Falta solo meterla en off-road. A por ahí entonces, vamos a meterla off-road. Ya falta poco. Bien, entonces ahora estamos listos para poder hacer el off-road, pero antes de hacer off-road lo que hay que hacer es desconectar el ABS. Entonces encendemos la moto, vemos de que aparece el logo del ABS ahí y mantenemos apretado y debiera apagarse. Ahí está listo, ahí está desconectado el ABS. En todo caso, antes de probarla, antes de andarla, vamos a probarla. Ya, listo, estamos listos con el ABS desconectado. Bueno, la primera sensación, vamos despacio, ¿no es cierto? Pero la primera sensación de estar en off-road es de fiabilidad. Me da confianza. En este momento voy sentado, no tengo ningún problema. La suspensión se comporta de una forma realmente agradable. Absorbe bastante bien las irregularidades del terreno. Ahí nos vamos a parar. Del terreno. Y lo que sí hay que tener presente es que esta no es una moto de enduro, sino que una moto trail, iniciándose para el mundo de las trail, que vamos a ver cómo sube. Perfecto. Una piedrita, la esquivamos y vamos, seguimos en perfecto estado. Y me parece muy bien, ahí ya voy parado. Eso sí, el estanque molesta un poco en las piernas, pero los que hemos hecho off-road sabemos de que hay que cargar el cuerpo hacia atrás, y ahí voy cargado hacia atrás y no me molesta en lo absoluto. Perfecto, una frenada recta. Acabo de accionar el freno y fue una frenada recta, correcta. Yo creo y estoy seguro
que Benelli, al haber hecho este tipo de moto trail, al haber incursionado en esta moto trail, se esmeró bastante en hacerlo. Aquí vamos a pasar perfecto, la absorción increíble del monochoque trasero, y aquí se nota realmente la suspensión delantera, que en asfalto suele ser un poco más dura, y aquí lo absorbe pero total y completamente. Increíble. Sus neumáticos, los Metzeler, los Turans, acompañan bastante, que es el mismo neumático que traen algunas BMW. Ojo ahí, ¿eh? O sea, Benelli igual no escatimó en gasto. Ahora, si pretenden correr el Dakar con esta moto, lógicamente que no les va a dar. Ahí se me paró el motor. Se me paró el motor, pero porque presioné muy mal el embrague. No, pero amigos, como decía, quien pretenda correr el Dakar con esta moto, lógicamente que no. Pero si es una moto que si vas a hacer una ruta y te encuentras con un terreno de ripio, así como este, que si bien está compacto, pero tiene sus complicaciones, que tiene su arenita, está perfecta. Yo he hecho off-road en motos con neumáticos lisos, y acá en este caso con Kaluga es realmente notorio. Tiene una muy buena estabilidad la moto en tierra. Ahí la apuramos un poquito y no, perfecto. Muy bien ahí. Perfecto. Vamos a 50 km/h haciendo off-road. Y no, me gustó. Oye, yo, sacándose todos los paradigmas que tienen de las motos chinas, yo he probado Versys, Bridgestone, y la verdad es que no sé qué tendría que envidiarle esta a la otra. La subida en segunda, muy bien agarrada, siendo bien sincero, y no cayendo en comparaciones, sino que abocándose solamente al tema de esta moto, me llevo la mejor de las impresiones de la TRK 502X. De verdad que es cierto, me llevo la mejor de las impresiones. Hicimos acá en un lugar bien escarpado, con harto ripio, el terreno igual estaba más o menos estable, compacto, pero había en algunas partes que había arena, y me gustó. Yo off-road, para hacer una moto trail de 500 centímetros cúbicos, sí, la recomiendo total y completamente. Yo me la compraría, de verdad que es cierto, me la compraría, y no por un tema de que Gildemeister o Benelli me haya pasado la moto, sino que me la compraría. Así que chicos, sigamos con el review. Bueno, y nos metimos a hacer un poquito también de arena, nos vamos a parar. Está bastante suelta y tiene un agarre bastante bueno, ¿eh? La colita se mueve. Ustedes saben de que ante la duda darle gas, y aquí la moto reacciona en perfectas condiciones. Vamos bien. Tierra bastante suelta, se me mueve bastante la cola, así que vamos muy bien. Tiene perfecto agarre. Hola amigos, hoy es nuestro segundo día con la TRK 502X de Benelli. Hoy la someteremos a curva. Ayer la probamos en off-road, así que acompáñenos en la puesta barriga a hacer curvas.
Oye, excelente, en curvas magnífica, una moto realmente aplomada. Realmente buena. Bien chicos, hemos terminado la review de esta moto, la sometimos a pruebas duras, la verdad que la metimos muy a off-road, hicimos curvas y la probamos en autopista. Punto a mejorar de la moto, el estanque. El estanque es importante que lo podamos hacer un poco más estrecho, los plásticos en esta parte de acá atrás, ya que cuando uno se para y hace off-road molestan un poco en la entrepierna. Ahora, es cosa de técnica, eso es importante decir, es cosa de técnica, ya que al hacer off-road uno tiende a echar un poco el cuerpo hacia atrás. Otro punto a mejorar es el cárter. El cubre cárter trae, porque esta moto viene lista con un cubre cárter, el cubre cárter tiene que ser un poco más grande, ya que ni siquiera alcanza a proteger el filtro de aceite. Eso es súper importante. Lo otro también que tendríamos que mejorar, o que tendría que mejorar Benelli, es el tema de las mangueras que tiene la moto, ya que estas están demasiado expuestas. Encuentro yo que están demasiado expuestas. Y por último, que son detalles súper mínimos, es mejorar el tema de las luces de atrás. Las luces de atrás, la señalizadora, tienen los cables puestos. La respuesta a eso que yo tengo es que ante una caída uno puede cambiar un cable o puede cambiar la luz un poco más rápida y no tenga que estar desarmando parte de la moto. Es la única explicación. Y si tuviera esa explicación sería como lo más acorde. Pero en sí la moto se comporta de muy buena forma, retorna de muy buena forma, su torque es muy bueno y su potencia también al exigirla es muy buena. Así que recomiendo esta moto para la gente que se va a iniciar en el mundo de las trail, una 500 que no tiene nada que envidiarle ni a una Honda ni a una Vistron 650. Es mi humilde opinión, pero es la verdad. Yo la probé a fondo y estoy realmente contento con esta moto. Chicos, suscríbanse, denle like y síganos. Miren que viene más sorpresas y más reviews. Hasta la próxima.